Hoy el Señor nos va a hablar sobre la amonestación. ¿Cómo es cierto? Amonestación. La importancia de la amonestación. ¿Y cómo es la manera que el Señor tiene para amonestarnos? Porque una cosa es que nos amoneste el hombre y otra cosa es que lo haga el Señor. Una cosa es que el hombre nos amoneste y otra cosa es que lo haga el Señor. Y la amonestación que viene del Señor trae invitación. Pero hermana, no queremos que esta noche nos regale. No pidamos que seamos amonestados todo el tiempo. El apóstol Pablo habla en Hechos de los Apóstoles que él los amonestó de día y de noche para que permanecieran. Porque tenemos una batalla constante entre la sangre, entre la carne y el espíritu. Constante, iglesia. Y la amonestación, la palabra de Dios, es para alinearnos al camino. Para que no nos desviemos ni a diestra, ni a siniestra, ni a derecha, ni a izquierda. Bendita sea la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, quiero que la leamos. Está en 2 de Timoteo 3:16. Pero no te voy a amonestar, iglesia. ¿Sabes qué va a hacer el Señor? Enseñarnos la manera en cómo la amonestar. Y así tú vas a tener el discernimiento. Y yo también, cuando nos amonesta Dios y cuando nos amonesta Dios. Amén. Porque hay amonestaciones que el hombre dice que son de parte de Dios y no es cierto. La amonestación de Dios tiene su lenguaje. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué dice la palabra? Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, no una parte. Porque cuando el Señor nos hace promesas o nos habla cosas preciosas, porque la palabra tiene promesas preciosas, decimos que habla de Dios. Pero cuando viene la amonestación, la exhortación o aún la enseñanza, decimos que no es de Dios. Para el hombre es más fácil recibir cuando otro hombre le habla diciendo que le va a ir bien y que el Señor quiere cosas grandes. Pero cuando lo amonesta no la recibe parte del Señor. Escucha lo que el Señor nos va a enseñar en esta noche. Es más fácil que el hombre venga a una persona y diga ser profeta y le profetice bienes que venir un hombre de parte del Señor y decirle alíñate. Dice que es el hombre que es verdad. Así es. Mira lo precioso que el Señor nos va a enseñar en esta noche. Porque el Señor dice que toda la palabra es inspirada por Dios. O sea, no omitamos, porque dice no se puede omitir, ni agregar, ni quitar a la palabra. Porque toda la palabra es útil. El Señor dejó toda la palabra para enseñarnos a alinearnos, para decirnos cuál es su voluntad, cuáles son sus ordenanzas, qué es lo que Él demanda de nosotros y cuál es el resultado de la obediencia. Pero también a través de la palabra nos dice las consecuencias de desobedecer. Por eso toda la palabra es útil, porque nosotros queremos escuchar de la palabra bienes y no males, y el Señor no tiene males para con nosotros, Él nos libra del mal. Él lo que quiere es librarnos a nosotros del mal. Por eso toda la palabra es útil. Por eso a veces el Señor amonesta antes del tiempo. Y cuando amonesta antes del tiempo es librándonos del mal, de las consecuencias negativas que llegan a nuestra vida. Ese es el amor de nuestro Padre. Mira, el Señor quiere que sus hijos aprendan a conocer su lenguaje. Porque hay lenguaje de hombres que te profetizan bien, sabiendo que vas en camino del mal. La palabra es útil. Te dan un texto, pero hay que leer el contexto. Y el contexto, así me enseñó mi padre, en mi ignorancia de la sabiduría humana y aún de la sabiduría de lo alto, porque yo llegué siendo ignorante. Yo no tenía una base religiosa, yo era completamente ignorante a todo lo que tenía que ver con Dios. Yo ni siquiera decía ser de una denominación. Yo literalmente no conocía de Dios. Y viene mi Señor y nos enseña. Le conocemos.
Y él dice que de la palabra no se puede quitar ni nada. Ni una coma, ni un punto, ni una cruz. Y él me decía, y cuando él me enseñó a mí la palabra, porque él fue el que me enseñó a mí. Él fue el que me sentó a su mesa. Cuando el Señor te enseña, lo primero que dice es, aquí está el texto, ahora lee el texto. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? Porque nosotros leemos la promesa, pero no la ordenanza que está antes de la promesa. La promesa es la bendición, es el resultado, es el fruto de haber escuchado su voz y haber guardado su palabra y obedecerla. Ese es el fruto. Y el Señor quiere que toda la palabra sea útil en tu vida. Ahora mira lo que dice en la Biblia. Toda la palabra es inspirada por Dios. Útil para enseñar, ¿para qué? Enseñar, para redarguir, ¿para qué, iglesia? Para corregir y para instruirnos en justicia. ¿Y por qué toda la palabra tiene que ser útil? Hemos tomado la palabra de Dios como un menú. Como cuando te sientas a almorzar y tú dices, no quiero lentejas, no quiero la ensalada, me como la carnita y el arroz. Así hemos venido durante mucho tiempo, iglesia. Porque han tomado esta porción de las escrituras que dice, toma lo bueno y desecha lo malo. Eso no es lo que dice el contexto. Entonces yo he escuchado gente que dice, pues uno toma lo bueno y desecha lo malo, no, iglesia. La palabra no se desecha porque el Señor dice que el que rechaza su palabra no está rechazando. Amén. Toda la palabra es inspirada por Dios. Amén. ¿Y para qué el Señor nos quiere corregir, instruir, enseñar? La palabra de Dios no es para venir, iglesia, a oírla. Hoy vamos a entender esto, simplemente a oírla, sino para enseñarnos, instruirnos, rearguirnos, exhortarnos. Todo esto es útil. ¿Para qué? Mira lo que dice seguido. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Escucha. Enteramente preparado. ¿Qué hace el Señor? Prepararnos para toda buena obra. Gloria al Señor. Y cuando dice enteramente perfecto, hemos tenido un error creyendo que el que tiene mucho conocimiento ya es perfecto. Y literalmente cuando uno empieza a conocer la letra, uno cree que es mejor que los demás. Resulta que cuando tú escudriñas las escrituras, y hoy vamos a entender del misterio oculto, ahí nos damos cuenta que no somos perfectos, que somos imperfectos, y que ahí nos encontramos con el que es perfecto, y que nos demanda la palabra de Dios, nos muestra nuestra imperfección, y que en este camino de santificación, que es la bendita palabra, nos lleva a la perfección, que es la naturaleza de Cristo, que ya lo iba yo, Señor Cristo. Mira lo que dice la bendita palabra. ¿Cuántos queremos ser enteramente preparados para toda buena obra? Porque ahí nos damos cuenta que las obras de nosotros son muertas y que la obra de Dios a través de nosotros es la que trae vida. Amén. Gloria al Señor. Mira lo que dice. El Señor dijo, quiero que les hable de la amonestación. ¿Y cuál es la manera que yo tengo de amonestar? ¿Qué hace la amonestación? La amonestación sacude. ¿Cuánto nos hemos sentido sacudidos? Y ciertamente cuando el Señor nos sacude, no nos sacude para que quedemos caídos. La amonestación que viene del Señor, la exhortación que trae la edificación. No solamente el Señor te sacude, sino que te dice, si no lo has hecho, las consecuencias. Y si lo has hecho, el Señor te dice, arrepiéntete. Entreguemos nuestro corazón en esta noche para recibir este mensaje y vamos a amar la amonestación de parte del Señor. Porque es la amonestación de nuestro Padre. Dime si tú y yo no reconocemos que cada vez que nuestros padres nos amonestaron, queriendo evitar que nos sucediera algo, la mayoría de las veces pasó. ¿Cierto? ¿Y tú crees que nos deseó mal nuestros padres o fue ellos previniendo para que no tuviéramos consecuencias negativas en nuestra vida?
Así que la amonestación no es como muchos creen que Dios no los ama, al contrario, es el amor de Dios cuidando. Es el amor de Dios volviéndonos a encarrilar. Así haya caído, así en pecado la persona, el Señor lo hace que vuelva a Él. En arrepentimiento, para que se reconcilie con Él. Pero hay quienes dice la palabra de Dios que así se arrepienten. La palabra de Dios lo dice. Mira lo que dice: amonestación, sacudir, persuadir e iluminar. ¿Cómo así que iluminar? La palabra de Dios nos amonesta, la luz de las Escrituras nos muestra, cuando nos sacude la amonestación, nos muestra en qué lugar estamos. Escucha que esta explicación la vamos a entender con algo que vamos a ver más adelante. Lo primero que hace el Señor es que sacudirnos, como volver en sí. Amén. Y luego de volver en sí, alumbra tus ojos y muestra, porque las tinieblas te entenebran. Entonces abre tus ojos y te muestra, como le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y ustedes creen que el Señor no sabía dónde estaba Adán? Claro que sabía dónde estaba. Ese ¿dónde estás tú? Es lo que hace la amonestación, decirnos ¿dónde estás tú? El Señor ha hecho muchas veces esta pregunta, ¿cierto? Amén. Hoy le digo a alguien, ¿cómo estás tú? ¿Ustedes creen que el Señor no sabe cómo está? Es que, tranquilo, la pregunta no es para que le dé la respuesta, es diciéndote, ¿cómo estás? Porque el único que sabe cómo estamos y dónde estamos es Él. Amén. Esas preguntas, ¿cómo el Señor le preguntará dónde estás tú? ¿Será que el Señor no veía? Él estaba en un lugar donde el Señor no lo alcanzaba a ver. Sí, decía, lo ve todo. Todo está desnudo delante de los ojos de nuestro Señor. ¿Dónde estás tú, Adán? Tiene más que ver con sacudirnos y que abramos los ojos por dónde estamos andando. Esto tiene que ver cuando el Señor hace esas preguntas en la palabra. No es para que le respondamos, es para que nos autoexaminemos cómo estamos caminando. Entonces, te sacude, alumbra y vas a poner toda tiniebla, iglesia. Y para persuadir también la amonestación, para percibirnos, para levantarnos, para salir de ese estado. Para eso la amonestación. Amén. Bendita sea la amonestación que viene parte del Señor. Amén. Mire, iglesia, hoy vamos a entender cómo lo hace el Señor. Dice la bendita palabra de Dios que lo hace a través de las palabras. ¿Cómo así? El Señor dice, yo quiero que ustedes, quiero alumbrar los ojos de su entendimiento. Ya no quiero que vengan a escuchar más historias. ¿Qué es una parábola? La parábola es una narración de un suceso. La parábola llega a tocar nuestros sentimientos. Escuchen, porque toda esta explicación lo van a ver reflejado en algo que vamos a ver. Cuando el Señor da estas parábolas, ustedes, por ejemplo, tengo 3 parábolas que el Señor trajo. Una de ellas es la de los 2 hijos, ¿cierto? Dice que un padre tenía una viña y tenía 2 hijos. Y le dijo a uno, hijo, ve a trabajar hoy en mi viña. Y uno le dijo, sí, padre, voy. Y no fue. Pero el otro le dijo al otro, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y le dijo, no, padre. Pero luego, escucha, movido a arrepentimiento, fue. ¿Cuál de los 2 es verdaderamente lindo? Y los discípulos responden, el que obedeció. Amén. ¿Qué es una parábola? Es esta historia que el Señor contaba para que fuera entendible desde el más pequeño hasta el más grande. Pero una parábola para muchos es como venir a la iglesia y escuchar una historia. Y el Señor decía, los que escuchan parábolas son hombres naturales, porque están viendo una historia natural y lo reciben natural. Pero el hombre espiritual ve el misterio oculto ahí. ¿Cuál es el misterio oculto de esta parábola que el Señor nos mostró? ¿Cuál de los 2 hijos eres tú? Una parábola tiene personajes. Tiene aquí un padre y tiene 2 hijos.
solo que uno fue movido al arrepentimiento. Porque uno dijo, voy, y no fue, le dio. Y el otro le dijo, no, se resistió, pero luego movió al arrepentimiento, fue. Los dos eran malos, tú y yo éramos malos. Ahora, todos llegamos siendo malos hijos. ¿Cuál se arrepiente? El misterio es que tú y yo, diciéndose hijos de Dios, uno dice, sí, Señor, aquí estoy, envíame a mí, Señor, aquí estoy, no hacen la voluntad del Padre. O hay otros que dicen, soy pecador, como cual, como el samaritano, pero arrepentido, va. No, el samaritano no era bueno, no era pecador, pero por el arrepentimiento pasó a ser hijo de obediencia. Ese es el misterio, que Cristo aquí, el misterio oculto, por medio del arrepentimiento, hizo que el hijo que dijo que no fuera hijo. Los dos eran malos. Tú y yo eran malos. Entonces uno llega diciendo, ay, ¿yo cuál soy? Porque la parábola, la iglesia, escucha que esta explicación la vamos a entender al final. ¿Cuál soy? No, pues yo soy el que dijo no y fui. ¿En serio? ¿En serio? Ya tomaste tu cruz y lo sabes. Ya te has negado a ti mismo por él. Porque todos llegamos en la misma condición. Unos diciendo sí y otros no. La diferencia entre los dos fue el arrepentimiento y el tomar la cruz y seguir. Entonces el Señor, llegamos todos tal vez siendo el hijo que dice sí y no obedece. ¿Qué demanda el Señor? Que todos los hombres de todo el mundo se arrepientan y que tengan una conversión verdadera. ¿Cuál es el propósito de la palabra? Para el hombre natural escuchar una historia. Para el hombre espiritual encontrar ahí el misterio. ¿Cuál de los dos soy yo? ¿De qué me está hablando Jesús? Él me está hablando a mí, Él no le está hablando a otro. Señor, ¿qué me quiere decir con esta parábola en esta noche? Porque hay en Mateo capítulo 13, vamos a ir. Hay otra parábola que es el de la cizaña. Hay otra parábola que es el de Samaritano, ¿recuerdan? El Señor nos dio ya la intercesión. Hay personajes que están los ladrones, el hombre herido de muerte, está el sacerdote, está el levita y está el posadero, el que estaba en la posada, al que le encomendaron. Y muchas veces hemos venido a iglesia como el que está herido y que necesita. ¿Quién es ese que está herido? ¿Cómo le llama el Señor? ¿Cuál es mi prójimo? Es el prójimo. Y hemos venido y hemos sentido que todos han pasado del alto, iglesia, y no nos han tenido en cuenta. Pero cuando ya el Señor nos sale y nos levanta, pasamos a ser el sacerdote y el levita, que no nos importa lo demás. Entonces siempre que el Señor trae la palabra tiene vida y cambia. A veces estamos en un lugar y a veces en otro. Pero el Señor quiere que seamos como Él. El Señor quiere que nosotros seamos como Él, iglesia. Porque muchos hemos llegado heridos. Porque muchos decimos, gracias Señor por haberme sacado del lodo cenagoso, del hueco, del fango, Señor, de la cantera. Pero cuando viene alguien en esa condición no lo recordamos. Si lo que somos es ese sacerdote y esa levita que siguen de largo y a veces ayudan más el pecador que los que dicen conocer a Dios. Y Él dice, el que no ama no me conoce. ¿Cuál de los dos amó al prójimo? Y a todos nos gusta reconocer, sí, a mí me ha pasado eso, no me han tenido en cuenta, sí, Señor. Pero cuando hemos sido ese sacerdote y ese levita, iglesia. Porque a veces creemos que eso es solamente aquí en la iglesia, hemos sido sacerdotes y levitas también con nuestra familia. Cuando han necesitado no los hemos ayudado. Y ese es el propósito de las parábolas, que ya no te sientes más a escuchar una historia, sino que mires qué amonestación está haciendo el Señor en esta noche. Sacudirnos, alumbrar nuestro entendimiento y salir de ese estado. Porque hay gente en la iglesia sin arrepentimiento. Hay otros que se arrepintieron y están presentando sacrificios por el mismo pecado, porque no han nacido de nuevo. Hay quienes han decidido seguir, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir. El Señor no quiere salvar a unos y a otros, no, la salvación es para todos.
¿Por qué las parábolas? Porque hay unos que llegan nuevos, como aquel hombre que estaba ahí. Otros vienen, habiendo golpeado al prójimo. El Señor tiene en cuenta a todos, a todos los que vienen a la congregación. Amén. La palabra es para todos. Amén. Pero muchos han sentado a escuchar parábolas. Y el Señor dice, aquellos que tienen la mente natural van a escuchar la historia. Esto lo habla primera de Corintios capítulo 2. El hombre natural no puede percibir lo espiritual. Mira lo que dice. Bendito sea el Señor, en Mateo capítulo 3. Las parábolas tienen un propósito. El Señor quiere hablarte del reino. Alguien me decía, bueno, si el Señor no puede darle a los niños alimento sólido, entonces yo lo puedo recibir. Claro, es que en algún momento el niño tuvo que comer alimento sólido, porque ya era tiempo. Y el tiempo lo conoce nuestro Señor. Nunca vamos a estar en un lugar por casualidad, sino que como dice el tiempo. ¿Saben que los niños no quieren el alimento sólido? No lo quieren. Conocer a un niño que no se ha destetado, quiere que seguir tomando esa leche. Y hacen cierto berrinches porque quieren esa leche y esa leche ya no les hace bien, tienen 3, 4 años y quieren seguir tomando esa leche. Y no, venga que caer, no quiere. Mateo capítulo 13 dice lo siguiente, verso 10 en adelante. Entonces dice el propósito de las parábolas, la parábola tiene propósito, ¿sí o no? Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Los qué? Del reino de los cielos. ¿Los qué? ¿A quién? A los discípulos. ¿A quién? A los que decidieron seguir. Los que se niegan a sí mismos. A los discípulos. Misterios del reino. Porque ellos estaban escuchando que les hablaba, pero era diferente. ¿Por qué les hablas a ellos por parábolas? Porque a ustedes se les es concedido saber los misterios del reino de los cielos. O sea, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen y entienden. El Señor no quiere que los sigas simplemente para hacerle perder el tiempo, sino para sanarlos. ¿De qué, hermano? Del corazón endurecido, del corazón engrosado, del corazón que tiene ciego y sordo al pueblo. En este camino de santificación, iglesia, este camino que tú decides, porque no es fácil ese camino, porque en ese camino el Señor quita, pero también da. Él lava y limpia, pero también da. Y todos no están dispuestos, se lo decimos por experiencia, a negarse a uno mismo y a renunciar a todo lo que uno cree que está bien en la vida de uno, pero que el Señor dice que está bien. Muchos creen que la falta de perdón, iglesia, está bien porque como me hicieron daño, yo tengo razones para no perdonar. Y el Señor te dice, no, el que no perdona, yo no lo perdono. Yo te perdoné y tienes que dar por gracia. El Señor no te va a perdonar, Él ya nos perdonó. Pero cuando nosotros somos como aquel hombre que dice que el Señor le perdonó una deuda grande y luego nosotros queremos meter a la cárcel, iglesia, aquellos que nos han hecho una ofensa pequeña, el Señor dice que esto trae consecuencias. Porque la deuda que pagó por nosotros fue alta, fue muy alta, iglesia. Y que nosotros debemos perdonar. Entonces no todos están dispuestos a morir, no todos están dispuestos a dar su vida por Él y dar la vida, iglesia. No hay nada bueno en el hombre, porque la bendita palabra en este camino, que es donde tú decides de negarte a ti mismo, es negarte a tu voluntad. En este
Nuestras obras son muertas y Él quiere que reposemos en esas obras. Que la obra que el Señor va a ver es la obra de su Hijo en nosotros. De esta bendita palabra transformando nuestras vidas. En este camino que dice que por más torpe que seamos, no nos saldremos de Él. Porque Él tendrá cuidado de nosotros. Porque muchos dicen, no tomo este camino porque me da miedo fallarle. No te da miedo fallarle. Amas todavía al mundo y no quieres perder. Porque Él dice que nada en Él, no con Él, en Él se va a perder. Porque el mismo Dios de paz te guardará, dice la Escritura. Porque tú decidiste negarte a ti mismo. Y Él dice que todo el que lo hace tendrá recompensa de esta vida y de la vida. Entonces dice, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo: yo oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Mira, oyendo la parábola, teniendo ojos, no percibe lo que el Señor quiere hablar. Ven la parábola. Ven una historia. ¿Ven qué? Ven una historia. Porque el corazón, ¿por qué no pueden percibir y por qué no pueden entender? Dice el Señor. Porque el corazón de este pueblo, ¿qué pasó? Se ha engrosado. ¿Qué pasó con el corazón del pueblo? ¿Cuál es la razón por la que solamente ven parábola? Porque el corazón se engrosó. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos y que con el corazón entiendan. Uno no entiende con esta mente aquí, uno entiende con el corazón. Con lo natural no puede entender la gente lo del reino. El hombre natural no puede percibirlo. Y decimos, entendí. Hoy vamos a saber qué es entender la palabra, el mensaje oculto que el Padre maneja, la amonestación. ¿En qué? Adán, ¿dónde estás tú? ¿A quién lo Dios llama? ¿Y sabes qué? Los de las parábolas, cuando yo leí por primera vez que le había perdonado el Señor tanto a aquel varón y que luego vino el otro y le rogaba, igual como él le rogó al Padre que le perdonara y no le perdonó, uno dice, uy, tan malagradecido si el Señor lo perdonó esa cosa. ¿Qué haces? ¿No? Sí. Y uno escucha esta historia, como cuando ustedes ven las noticias, o se ha escuchado gente que dice, uy, esos son muchos ladrones, que yo no sé qué, porque empiezan a ver cosas así y empiezan a juzgar desde este punto de acá. Qué peligroso es esto. Porque a veces el Señor nos está hablando a nosotros, ¿en qué lugar estás tú? Clara, ¿dónde estás tú en lo que estoy hablando en esta noche? Dime, ¿en qué lugar estás tú? Y nosotros nos sentamos muchas veces, o yo en mi caso me sentaba a juzgar las malas obras de otros. Entonces en la parábola hay un bueno y hay un malo, ¿cierto? Siempre tiene que ser así. Y hemos juzgado. Y qué peligroso, porque a veces hemos recibido la palabra y creemos que es para el esposo o la esposa que está hablando. Y Él te dice a ti, porque la palabra no es para mí, nos ha enseñado cuando venga la palabra es para ti. Deja de estar pensando por qué no vino mi hijo, por qué no vino mi hija, porque en el principio, siendo yo inmadura en la fe, yo decía, se la están echando a mi esposo. Y vino. ¿No? No, pero más vino porque lo que no me quiso ver a mí, aquí lo estamos viendo. Porque así venimos a la iglesia creyendo que nosotros somos buenos y el otro es el malo. La parábola nuestra, ¿en qué lugar estás tú? La amonestación que hace, mostrarnos en qué lugar está quién. Yo. ¿En qué lugar estás tú? ¿En qué lugar estás tú? ¿En qué lugar estás tú y en qué lugar están los demás? ¿En qué lugar estás tú? Así que cuando vengamos, iglesia, no nos gocemos porque hemos visto si está el padre y el hijo, los padres, ¿cierto? Y los hijos, eres natural y no estás percibiendo eso. Eres de los que juzgan, entonces vamos a entender lo peligroso que es eso. Mira. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque tú no vendrás a escuchar una historia, sino que entrarás por esta puerta y dirás, ¿de quién me vas a hablar hoy, Señor? Dime, Señor, alumbra mi entendimiento. Tú eres la lumbrera, tu palabra lumbrera mi camino. Dime cómo estoy andando, Señor.
Señor, me hablas en esta noche, Señor. Señor, mira, estoy aquí. Mi corazón es engañoso, pero tú eres la verdad. Llévame a toda verdad esta noche, porque yo no te quiero fallar. Tú conoces, Señor, mis pensamientos y lo más íntimo de mi corazón. Escudriñame, examíname, Señor. Háblame en esta noche, pero nosotros no venimos así, iglesia. Nosotros venimos a que el Señor nos diga si nos va a ir bien o mal. A que nos diga cuál es la promesa, iglesia, pero no nos gusta que el Señor muestre en qué lugar estamos nosotros y la consecuencia si seguimos ahí. Ahora, tampoco miramos nuestros hermanos que necesitan, iglesia. Si estamos andando por el camino, ellos necesitan ver ese camino también. Ellos necesitan ver ese camino. Que a veces andamos como si fuéramos salvos, siempre salvos. El Señor no quiere que nadie se pierda. Ni tú ni yo salvamos. Nosotros predicamos las buenas nuevas y el que añade a su iglesia es Él. Amén. El que añade, el que conoce a sus hijos es Él. Amén. Amén. Porque de cierto os digo que muchos profetas, escuchen, justo desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Clara, hermana mía, dime cómo, por qué sucede esto, cómo sé si tengo el corazón engrosado, iglesia. Mira que cuando uno empieza a pecar, iglesia, uno se le endurece el corazón. Cuando uno empieza a dejar de buscar al Señor, dejar de orar, dejar de congregarse, se empieza a endurecer el corazón, a envanecerse, a endurecerse. Entonces cuando el Señor te habla, tus oídos ya no lo escuchan. Cuando dejas la intimidad con Él, tus oídos se endurecen y ya no escuchas su voz. Escuchas palabras. Y dice, yo no me he dejado de congregar como muchos tienen por costumbre, pero no, dice que ni entienden, ni qué más, ni perciben, ni entienden, ni perciben, porque con los oídos entendemos, los oídos espirituales, amén, y con el corazón, iglesia, percibimos, con los ojos percibimos espirituales. Necesitamos el corazón rendido delante de Dios para poder percibir y para poder si tú quieres, ¿cuántos dicen, no, hermana, vea, yo leo la palabra y no entiendo es nada? Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Es que tengo el corazón engrosado, gloria a Dios, porque Él vino a eso, a circuncidar el corazón. Porque Él dice en la palabra de Dios, en Juan capítulo 3, que la condenación es que Él vino, a eso vino al mundo. Amén. Y que la luz vino al mundo, pero que los hombres se endurecieron, amaron más las tinieblas que la luz, y no venían a Él para que fuera sanado el corazón endurecido, a causar la soberbia, el orgullo y el pecado que hay en el corazón. Y que la razón, o sea, estas personas son el candidato perfecto, si no el Señor les podría a los que oyen. Él trae, vino por los sordos y los ciegos para darle la vista como lo ha hecho, para abrir nuestros oídos, para abrir nuestros ojos, para que el mudo alabe al Señor, para que el cojo dance. A eso nos trae. El Señor nos trae a sanarnos, Él nos trae a decir, ustedes los que no oyen pueden, los que no ven acá, solamente los espirituales, todos llegamos siendo carnales, iglesia, pero Él quiere que hablemos en el Espíritu. Ese es el propósito de la palabra de Dios en nuestras vidas. No que vengan a escuchar y que la guardemos, porque así sí la guardarán, dice el Señor, cuando tú entiendas de qué te estoy hablando. Porque la gente dice, es que me cuesta, hermana, guardar la palabra, porque es que me cuesta memorizarla. El Señor no nos ha mandado a memorizarla, sino a entenderla y comprenderla. Y esto es por el Espíritu. Amén. Esto es por el Espíritu. Porque si vienes con un corazón dispuesto, donde hay hambre, el Señor da. Donde hay sed, el Señor da. Pero si no venimos de esta manera, queremos recibir parábolas y llevar parábolas. Ahora mira lo que dice. La parábola es una historia para el hombre natural, es una historia terrenal con un significado espiritual para ilustrar el reino de Dios. El reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro, ¿cierto? ¿Cuánto me dijo esto? Y el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro. Entonces siendo niños dicen, ay, un hombre encontró un tesoro, ¿qué habrá? Y dice, y lo escondió. Y fue y vendió todo lo que tenía, todo lo que poseía, para
para comprar el lugar donde encontró el tesoro. ¡Wow! El reino de los cielos será que está lleno de tesoros. Yo quiero estar en el reino. El tesoro es Cristo Jesús. Amén. Y todo el que haya Cristo es capaz de dejarlo todo por estar con Él. Ahí está la palabra, ahí está el mensaje. El tesoro es Él, porque Él es la sabiduría de Dios, porque las parábolas te pueden dar sabiduría y puedes ilustrar, puedes decir todo lo geográfico de aquel lugar, y el lugar era así, y era un lugar montañoso, y el samaritano estaba atrás de la montaña, porque según la cultura en aquel tiempo, eso es sabiduría humana. La sabiduría que viene de lo alto nos muestra la misericordia de Dios, Cristo mismo. Amén. La palabra de Dios dice que el que ha hallado la sabiduría ha hallado el tesoro, está en Proverbios. Ha hallado lo más valioso que el oro y la plata, porque hallar a Cristo no tiene Cristo la plenitud de todo y en todos. Amén. Cristo Jesús. Y tú sabes que no hay nada que valga más, ni nuestra propia vida, más que Él. Porque Él es el tesoro más precioso para nosotros. La sabiduría de Dios. ¿Cuántos queremos entender así la palabra? Ay, Clara, es que no leí tal cosa, ¿me la puedes explicar? Y quieras hasta cierta parte, y yo digo, ¿qué entiendes? Es que mira, que aquí, y eran dos hermanas, y entonces están enfocados en una historia terrenal, porque lo están leyendo natural. Pero toda la palabra inspirada por Dios está en este elocuente de Cristo. Entonces, empiezan naturalmente a ver esta parábola, esta historia, donde el Señor te dice, ¿dónde estás tú? No se ve. O no nos veíamos. Pero ahora nos vemos, iglesia. Porque ya no miramos al que está al lado. Aun cuando amonesta uno de nuestros hermanos para los discípulos, sabemos que también es para nosotros. Amén. Usted, Señor, le ofreció amonestarnos por medio de nuestro hermano. ¿Cierto? Ya no miramos porque al principio. Y entonces los que recibimos amonestación le damos gracias al Señor porque sacó. Todos dicen, Señor, líbrame de mis errores que me son ocultos, escudriñame, examíname. Esto es lo que hace la palabra. La palabra de Dios tiene por discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, iglesia, y derribar toda fortaleza que hay en nuestras mentes que no permite que veamos el Señor. Cristo está en toda la parte de la palabra. Cuando tú lees Moisés, lo ves aquí, lo ves allá y lo ves acá. Porque antes lo leíamos, pero cuando el Señor nos empezó a mostrar, mira a Cristo aquí, mira a Cristo acá, y nos maravillaba, porque lo veíamos. Y esto solamente es don de Dios. No viene de los hombres ni inteligencia humana. Porque sabe que es más tremendo a los pequeñitos, a los que no saben, se lo revela. Cristo está en toda parte. Y cuando lo encuentras, te habla a ti. No te habla a otros. Te enfoca en el personaje. Ahí tú te ves la palabra siendo viva y eficaz en tu vida. Entonces sabemos ya, no quiere que lo veas como una historia terrenal, como un cuento, porque estás viendo lo natural. En 1 Corintios dice, lo natural no puede percibir. Porque para él es locura. ¿Cómo me van a decir que yo soy cualquiera de tus hijos? Yo soy buen hijo. Usted viera, yo honro a mi padre, mi madre, así dijo el joven rico. Y le dijo, dice que el Señor lo miró y lo amó. Y le dijo una sola cosa del Padre: amar a Dios y amar a Dios. ¿Sabe por qué le dijo, vende todos tus bienes y dáselo a los pobres? Dice que entró en gran tristeza porque su corazón no estaba en el Señor, a pesar de que estaba haciendo obras buenas. No quiso despojarse de lo que amaba más, ni tampoco se quiso compartir. Y este joven rico representa a aquellas personas que dicen: te amo, Señor, Señor, te doy gracias, pero a la hora que te demanda entregar algo no lo entrega. Y decimos amar. ¿Sí o no? Y creemos que porque nos congregamos, porque hacemos obras buenas, somos salvos. Se nos dice una
sola cosa que falta: amar a Dios, seguirlo a Él, porque no lo quiso seguir. ¿Cuánto nos está hablando el Señor? Amén. Ahora, Hechos capítulo 20, ya entendemos el propósito de la oración: amonestarnos, sacudirnos, alumbrar donde estamos nosotros, para que reaccionemos, para que nos levantemos de ese lugar en donde estamos. Adán, ¿dónde estabas tú? Para que no nos escondamos, porque cuando estamos haciendo algo mal queremos escondernos. ¿No ven que lo primero que hace la gente es dejarse de congregar? Es lo primero que hace, creyendo que se pueden esconder de Dios. Tú y yo no nos podemos esconder. Lo más íntimo y lo más secreto Él lo conoce. Mira lo que dice Hechos, capítulo 20, verso 31 y 32. Oh, qué precioso cuando leamos el final, iglesia. Hechos 20, 31 y 32. La necesidad de la amonestación. Hechos 20, 31. Mira lo que dice: por tanto, está hablando el apóstol Pablo, por tanto, velad. ¿Qué dice? Acordaos que por 3 años, ¿cuántos? 3 años. ¿Le recuerda esto algo a los discípulos? Recordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entienden lo que el Señor está hablando? Durante 3 años no he cesado de día y de noche de amonestar a cada uno. Nuestro Padre lo ha hecho. De noche y de día. Amén. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia por todos los sacrificados. Hay un tiempo de amonestación. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, que el Señor nos lo ha enseñado desde que empezamos las vigilias. Capítulo 5, verso 14. Amonestaba. ¿Qué es amonestación? ¿Amonesten a los ociosos, a los perezosos? La amonestación es necesaria. La amonestación nos sacude de una condición en la que el Señor no quiere. Amén. Cuando yo leí esto de Hechos 20, 31, 32, recordé lo que el Padre ha hecho durante 3 años con nosotros. Amén. 3 años llevamos, siendo ciertamente amados, pero también amonestados por el Señor. Y el Señor sí ha corregido, el Señor sí ha cambiado, ha hecho la obra en nosotros. Porque cuando conocemos el lenguaje del Señor, no sé que si va a tirar regañando, no se nos regala, ya le damos gracias. Amén. Y meditamos en lo que nos dijo. Qué bendición lo que ha hecho. Amén. Y entendí esto que el Señor nos está hablando esta noche: la necesidad de no tolerar el pecado, la necesidad de hacer que la iglesia ame y respete la palabra, porque nuestro Señor es santo, iglesia. La necesidad de la amonestación, la necesidad de ser corregidos, porque Él dice: si son mis hijos, no los dejaré sin disciplina, porque si no serían bastardos. Que a mis hijos los tengo que corregir porque yo no quiero que ellos se desvíen. Que cuando están cojeando, que cuando tienen las manos caídas, que cuando tienen el corazón afocado, escuchemos mi palabra con amonestación, pero los levanto. Amén. Porque muchas de las veces, la mayoría, no siempre, es por ociosidad, es por descuido, es por confiarnos en nosotros mismos. O no decimos amén a esto, que tiene tanto cuidado de nosotros que cuando empezamos a ser ociosos nos habla. Amén. Ese es el amor de nuestro Padre y la invitación que le está haciendo a todo el pueblo: seguirlo, porque ahí hay amor. Amén. Hay amor, iglesia. Mira lo que dice la bendita palabra. Ezequiel 3:17. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Estoy agradecida porque
más entendidos, iglesia. Ezequiel 3:17, ¿para qué el Señor da lo de la exhortación en la iglesia, la amonestación? Dice que esta amonestación que viene a través de su palabra, que muchos los ven como parábolas, la parábola no es mala, la parábola nos ayudó hasta cierto tiempo, siendo niños, caminando con el corazón endurecido como lo hicieron los discípulos. El Señor les decía a los discípulos, ustedes todavía son sin entendimiento. Él les estaba revelando el reino. ¿Qué es revelar el reino? El Señor le dice a Nicodemo que para ver el reino viene a ser del agua, pero para entrar del Espíritu. Literalmente ellos estaban siendo lavados, estaban naciendo del agua porque el Señor mismo, la palabra, caminaba con ellos como, ¿durante cuántos años? 3. ¿Cuánto llevamos nosotros? Y dice el Señor que cuando ellos se equivocaban, porque hasta que no se nazca del Espíritu, iglesia, habrá cosas que se sembrarán en la carne. Y Él les dice, y Él les hablaba a veces y no entendían, y le decía, todavía son sin entendimiento, todavía tienen cruzado el corazón. Él le decía a los discípulos. ¿Nos lo ha dicho a nosotros? Sí, amén. Nosotros sí, Señor. Pero nos afligimos, retrocedemos. Sí, Señor. Necesitamos ser renovados cada día más, porque tu palabra tiene poder. Porque tú nos dijiste, nos estás sacando, limpiando para llenarnos completamente. Cuán necesario es que el Señor muestre todo eso. Cuán necesario ha sido para mi vida y para tu vida. Porque esto nos lleva a la madurez espiritual. Mira lo que dice la palabra. Ezequiel 3, verso 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Viene o no viene? ¿Qué es la amonestación? Cuando estamos, iglesia, desviándonos de obedecer la voluntad de Dios. La amonestación, cuando nosotros sabemos que es de edificación, no nos vamos a enojar, ni nos vamos a entristecer, porque esto le pasó a Caín. ¿Cierto? Dice que el Señor vio con agrado la ofrenda de Abel y Abel, pero la ofrenda de Caín no la vio con agrado ni a Caín. Y dice que Caín se extrañó. ¿Y qué más? Se entristeció y se enojó, desde las Escrituras. El Señor dijo, ¿por qué te enojas? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, no serás enaltecido. Para que en la amonestación, si tú tienes 2 hijos y les dejas una encomienda porque vas a salir, ¿amonestarías al que obedeció? La amonestación, iglesia, es cuando hacemos algo mal. Y vaya que sí es necesario. Porque estamos en una lucha constante entre ¿qué? Carne y espíritu. Y esta es la manera que el Padre tiene de guardarnos. Entonces, dice que los que amonestan son atalayas. Porque créeme que esto no lo hacen todos en la iglesia. Porque es mejor tener amigos que enemigos. Porque esto trae también enemigos. La palabra de Dios dice que reprendamos al necio y nuestro enemigo será. Pero que representamos al sabio y más sabio será. Pero que el necio será enemigo. ¿Cuánta gente se ofende? Y aún no vuelve a la iglesia, aunque le digan la verdad, con la palabra. Porque la amonestación no es con palabra de humana sabiduría, sino con la sabiduría de lo alto, que viene con amor, con exhortación, pero con edificación. Amén. Esta es la exhortación que viene de las palabras. Amén. Entonces,
¿Son necesarios estos atalayas? Para amonestar, ¿sí o no, iglesia? Gloria al Señor. Mire, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, ¿sí ve? A percibirnos. Eso es lo que el Señor quiere con la amonestación, a percibir a sus hijos, a percibir a su iglesia de que están andando por un camino que Dios se mueve. Dice, cuando yo te hable, porque la palabra que Él da, iglesia, no solamente sorda, sino que edifica, que instruye, que enseña, que es la lumbrera que necesitamos para permanecer en Él. Y Él dice que la amonestación es para el que está desviado, para el que se siente ofendido. Tremendo. Mira, y si no lo amonestares, porque yo quiero que Él sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que el que está andando por un mal camino se vuelva de su mal camino. La palabra de Dios dice en Santiago, ustedes de doble ánimo, arrepentidos, volveos de sus malos caminos, arrepiéntanse, vuélvase a mí, yo me volveré a ustedes. No es bello nuestro Señor, que por más lejos que nos vayamos, Él manda la palabra para percibir al que está por el camino desviado. No es precioso nuestro Señor, como no podemos ver a través de la amonestación el amor que es para que no se pierda. Ese es mucho el amor de nuestro papá. Es precioso el amor de nuestro Padre. Mi alma te alaba, Padre. Amén. Te doy gracias. Dice, a fin de que viva, porque hay un solo camino que nos lleva a vida. Nuestros propios caminos nos llevan a muerte, pero hay una muerte espiritual, iglesia. Dice, a fin de que se ha percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano si no lo amonestas. Mira lo importante. No solamente para aquella persona, sino para que el Señor le da el mensaje. Amén. ¿A quién queremos agradar? Porque hay quienes no amonestan al pueblo de Dios por temor a que se vayan, pero están en un camino que no es el del Señor. Y el Señor quiere que vuelvan a su camino. ¿O no estábamos en ese camino nosotros? Y la amonestación nos alineó al camino correcto que es Cristo Jesús. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú le amonestaste. En su pecado morirá. Tremendo, ¿no? En su pecado morirá. O sea que todos aquellos que se aparten, el Señor siempre envió palabra para que vuelvan al Señor, pero que así es cierto. Mira. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, o sea que la amonestación es para vos. Una, para que nosotros no nos salgamos, para no pecar. Y al que está pecando, para que se vuelva. Dígame si no escucha el amor de Dios, que tiene cuidado de todos nosotros. Mira que está diciendo que al impío para que se vuelva, porque está pecando y se arrepiente y vuelva al Señor. Y a los que han sido justificados y lavados por la sangre para que no vuelvan al pecado. Dígame si no escucha. Yo me estoy gozando con esta palabra, porque podemos ver que el Padre quiere bien y no más. El amor de nuestro Padre por nosotros. A ver, ¿cuántos han venido y parece que le hubieran contado la historia de lo que pasó todo el día y se sienten que regañados? Pero no es eso. El Señor sabe qué está pasando en tu casa, en tu vida. Y lo hace porque nos ama. Porque los ojos de Él están puestos sobre ti, no para molestarte, sino para cuidarnos, iglesia. Que cuando estás orando en tu casa, cuando crees que no te escuchas, si te está molestando por algo malo, Él está viendo lo otro que también estamos haciendo. O sea que esto sería una evidencia de que el Padre está con nosotros. Amén. Los niños no dicen amén. Amén. Démosle gloria al Señor por eso. Ellos tienen que saber que la amonestación de los padres, como dice Hebreo, y de Dios es para bien y no para mal.
que lo hace para disciplinarnos porque nos ama. Entonces dice la palabra: pero si el justo amonestar es para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Qué bello es el Señor. Gloria a ti, Señor. Ahora, quiero que leamos Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Veamos esto. Porque cada día nos enseñas a amar más tu palabra. Y que toda la palabra debe ser guardada en nuestro corazón. Lucas 7, verso 36. Uno de los fariseos dice: Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. ¿Qué hizo el fariseo? Le rogó a Jesús que comiese con él. Amén. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: ¿para qué? Para sí. ¿En dónde? En su corazón. ¿Cómo le llamó a mi Señor? Ella, dándole el honor, rindiendo su corazón a los pies, y el otro sentado en la mesa. Y lo convidó. Ella entró y le empezó a besar sus pies, el lugar más alto que podemos tener. Porque hay quienes se sientan a la mesa creyendo que el Señor nos llamó a la mesa porque somos buenos y tenemos la actitud de este fariseo. Y cuando viene el pecador y se humilla y se arrepiente, lo miramos con indiferencia. Yo no soy como ese. Yo como en la mesa del Señor, yo diezmo, yo sí me congrego, yo sí hago esto, yo sí hago lo otro, pero ni viene ni da como yo. ¿No? Escucha. Y mira lo que el Señor le da una parábola a este fariseo para hacerle ver su condición. En esta parábola es inevitable, porque Él nos pregunta, como el fariseo, como a ti, a mí, cada vez que predica: ¿dónde estás? Justa esta palabra, no, pues yo pienso, pues si es que ¿es en esto? Escucha. Cuando vio esto, el fariseo que había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es esta que le toca. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que conocía a esta mujer? Pues a él también. Dice que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decir. Iglesia, hoy el Señor una cosa tiene que decir. Cada vez que venimos a la iglesia, una cosa tiene que decirnos. Le dijo al joven rico: una cosa tengo que decirte. Simón, una cosa que tengo que decirte. Clara, una cosa tengo que decirte. Diana, una cosa tengo que decirte. Hermanos, una cosa nos quiere decir el Señor. Escuchemos la palabra. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Vamos a seguir como hombres naturales, escuchando, porque escucha, esto es dado de Dios, el poder entender el reino. Pero cuando hay hambre, el Señor da. Dice: si alguno quiere sabiduría, si está falto de sabiduría, pídasela a Dios. Pídasela. Él tiene abundante, pero pídala con fe, no duda, porque el que duda no recibe. Ahora, si tú crees que el Señor está hablando y tú vienes con fe, entenderás de qué está hablando el Señor. Si no oye la palabra pesadamente, dice: y no les aprovechó la palabra por no haberla oído con fe. Una cosa tengo que decirte:
¿Cuántos queremos escuchar lo que el Padre tiene que decir? Y él le dijo, di, maestro. Tremendo, ¿no? Y hacia adentro le decía a este. Tremendo el Señor como conoce la intención del corazón. Un acreedor, aquí está la parábola. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y yo me imagino a Simón mirando al de los 50 y al de los 100. ¿Al de los qué? ¿500? 500 y al de 50. Y él escuchando la historia, imaginándose al vecino y al amigo del vecino, pero nunca se vio a sí mismo. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, escucha, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y escucha esto que dice. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Porque me decía el Señor ahorita, es muy fácil juzgar las obras de otros, pero esta palabra muestra nuestras propias obras. Rectamente has juzgado, porque él juzgó a la pecadora, pero no a él, lo que estaba pensando dentro de su corazón. Entonces el Señor le trae una parábola como trae cada vez que venimos a este lugar. Juzga tú. Y juzgamos desde ahí, desde la silla, ¿cierto? ¿Cierto? Juzgamos desde la silla y juzgamos desde el púlpito, y el Señor te habla a ti y a mí. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estás tú en esta noche? ¿En qué posición estás? ¿Sentado a la mesa siendo fariseo, teniendo esta levadura? ¿O estamos a los pies del Señor, iglesia? Dime tú, ¿cuál de los dos amará más? Porque a veces nos parece una locura los que adoran al Señor así no sepan adorar. Nos parece una locura los que oran mucho. Nos parece una locura todo esto, iglesia. El que mucho ama es porque mucho se le ama. El que mucho ama es porque mucho se sintió amado. Porque el perdón de Dios es amor. Entonces llega y dice, rectamente has juzgado. Escucha. Porque es fácil, iglesia, juzgar. Y vuelto a la mujer le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, ¿qué nos dice el Señor? Que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Hasta aquel a quien se le perdona poco. Y ya lo amaba yo. El Señor no mira como tú lo miras. Él dice que Él lo juzga, pero la palabra que hoy nos ha hablado nos juzgará en el tiempo. Lo que hoy recibimos y alocadamente venimos a juzgar y a lanzar juicio. Tenemos que tener cuidado. Segunda de Samuel. Espero ya ver si termino aquí. Dice, a ella le digo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vemos. ¿No es hermoso? ¿No es hermoso? ¿En qué lugar estamos nosotros esta noche? Segunda de Samuel, y con esto voy a finalizar y espero que esta palabra iglesia la guardemos y la atesoremos en nuestro corazón y en nuestra mente. Ojo con juzgar a nuestra pareja. Juzgamos rápidamente a nuestros hijos. El Señor quiere que damos esta palabra a ti, amiga. Juzgamos alocadamente, iglesia. Pero cuando creemos que somos rectos al juzgar a otros, pero hay cuando esos juicios no nos vemos a nosotros y recaen sobre nosotros. Por eso el Señor dice, no juzguéis para no ser juzgados. Segunda de Samuel. Cuando yo leí esto, dije, Padre, puedo entender todo lo otro que nos hablaste. Vers capítulo 12. ¿Nos está sacudiendo sí o no el Señor?
vamos a persuadir, ¿sí o no? Porque para eso es esta palabra, ¿para qué nos? Seamos apercibidos. Segunda de Samuel capítulo 12. Gloria a Cristo. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu bendita palabra. Amén. Natán, ¿qué dice? Amonesta a David. ¿Y cómo lo amonesta? Por una historia. Él no llegó señalando y buscando. Él le contó una historia como el Señor de la cuenta. Y David lanzó juicio. Y la historia hablaba de él. Cuando tú y yo empezamos a hablar en el Espíritu, vemos que la palabra nos habla a nosotros todos los días. Amén. Todos los días hay un pan en la mesa de mi Señor para ti y para mí. Y en la palabra dice: Padre, danos el pan nuestro de cada día, lo necesitamos, Señor. Entonces dice, Natán amonesta a David. ¿De qué estamos hablando? De la amonestación. ¿Es necesaria, sí o no? Gloria a Cristo. Dice: Jehová envió a Natán a David. ¿Quién lo envió? Ahora recordamos Ezequiel capítulo 3. ¿Sí? Si lo enviaré a darle palabra a mi pueblo, háblales de mi parte. No hables. Que si no lo hace, la sangre de Dios será cortada sobre él. Ahora ven lo importante de uno obedecer mejor a Dios que a los hombres, de agradarle más a Dios que a los hombres, porque así no sea de tu agrado. Lo que te estoy diciendo es que el Señor te ama. Amén. Él te ama. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres de una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y había criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico. Escucha, vino uno de camino al hombre rico. Cuando tú lees qué fue lo que pasó con David, en ningún momento ninguno le tocó la puerta. No vino una visita. ¿Quién cree que fue el que vino? El enemigo a tentarme. En otra versión de las Escrituras dice que vino un huésped, porque el enemigo viene a tentar para desobedecer a Dios. ¿Saben por qué pasó esto? Dicen que porque él pecó con Betsabé, iglesia. El pecado de David fue desobedecer como el de Eva y Adán. Fue desobedecer porque dice que era tiempo de guerra donde todos los reyes estaban en guerra, pero David se quedó en el palacio. El pecado no empezó con Betsabé, sino la desobediencia. Con que Dios te dijo que no comáis, con que Dios te dijo que es tiempo de guerra, quédate. Dice que era ya caída la tarde y que él se levantó de su lecho, o sea que estuvo de ocioso todo el día. Léalo. Vimos las administraciones tan tremendas que son del ocio. Porque todo el mundo ha hablado del pecado de David y Betsabé, pero el pecado empezó cuando dice: y era tiempo de guerra, y todos los reyes, y todo el pueblo, y todo el ejército estaba en la guerra, menos David. Cuando el Señor dice: es tiempo de velar, no velan, sino que se quedan durmiendo. Eso es ocio. Ocio, iglesia. Porque cuando ya vienen las trasnochadas por las consecuencias, llame al hospital, llame a la funeraria, llame lo que le llame, ahí sí culparán a Dios. Pero el Señor habla de tiempo. Hay tiempo de guerra y hay tiempo de paz, escrito está. Y es tiempo de velar, dice el Señor. Su iglesia no duerme, su iglesia la está despertando para que alumbre, iglesia, para que encienda otras antorchas. Dice la palabra de Dios que era tiempo, y todos, hasta el pueblo. Pero él no decidió quedarse en su lecho. Tremendo Señor. Escrito está, pero no vamos a ir allá por el tiempo. Léanlo. Todo el mundo se enfoca. Con que Dios te dijo, no tanto fue el problema de que se comiera el fruto, sino que Satanás vino a que hiciera todo lo contrario de lo que Dios había dicho. Y eso es lo que hace muchas veces. Porque nosotros queremos saber más que Dios. Porque Él está llamando. Porque no podemos decir que Él dijo: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque no todos han tenido que llamar. No todos. No todos han tenido que llamar del Señor. Y hoy están aprendiendo la sociedad. La estamos.
Mira lo que dice. Vino uno de camino al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas. ¿A qué vino? A que eso decir al padre, ¿cierto? Y ni de sus vacas, porque en esa ociosidad dice que estaba caminando por el pie terrado. Y en representación de que estaba pensando muchas cosas malas. ¿Y qué hace cuando una persona está ociosa? No vela, no ora. ¿Qué pasa? ¿Qué empiezan a llegar a su mente? Ustedes creen que el pueblo va a saber, ay, peco, no. Primero trabaja la mente de él. Para poderlo tentar, primero los deseos de la mente. ¿Recuerdan? Efesios capítulo 2. Antes eran gobernados por este espíritu que hacía que hiciera la voluntad de los deseos de su mente y de la carne. El enemigo trabaja con dardos de fuego cuando la gente está ociosa. Cuando llegan dardos de fuego, iglesia, escúchame, los dardos de fuego no llegan así por así. Los dardos de fuego llegan porque le dimos cabida. Porque si nosotros meditamos en la palabra de día y de noche, esos dardos de fuego se apagan. Escrito está el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. La gente quiere apagar los dardos de fuego cuando ya le dieron cabida. Los dardos de fuego, iglesia, se apagan por el escudo de la fe. Y la fe en que si no meditan en la palabra, fe en la palabra que el Señor nos da. Para esa alma que nos da todo el mundo ahora que tengan pensamientos, porque estás ocioso, escudriña las escrituras y medita en ella, porque no hay tiempo de que el enemigo te envíe dardos. Antes tú le estás enviando sus dardos a tu vida. Ahí. Escrito está, todo el día lo alabas, todo el día estás meditando en la palabra que nos da en la mañana, y cuando llegamos en la noche más palabra, y Dios mío, no tengo tiempo de tener dardos de fuego, de maíz. La mayoría de las personas que tienen dardos de fuego, iglesia, es que me vienen unos pensamientos, estás ocioso. Porque él decía que estaba meditando en el terrado, y meditando, y te dices que todo el día he estado pensando, ¿qué hiciste? Cuéntame qué hiciste en el día. Y les digo, ¿leí la palabra? No, la verdad es que yo me siento y no la entiendo. ¿Y has orado? No, la verdad es que yo mismo me quedé a orar, pero no me interrumpieron. ¿Dónde sembraste? En lo espiritual. Pues de ahí segarás. Que venga la conversación. Para ti, porque el que se crea firme, mire que no cae. Entonces vienen y te hacen una ofensa. Viene el maligno con la tentación, porque la tentación es para que tú contiendas y desobedezcas a Dios. Ay, es que yo no sé qué pasó y contesté eso. Yo no quería, no. Tú preparaste todo el día ese momento. Si se medita en la palabra, tenemos la gloria de Dios. Pero si no se medita en la palabra, el mundo llena la sangre. Y él dice que estaba meditando en el terrado. Entonces subió a la terraza, ya preparadita la mente, con los dardos de fuego. Y vio deseos de los ojos. Y vio a Betsabé desnuda. Porque la mente ya había volado. El enemigo es astuto, ¿cierto? Por eso tú le dices, no, pero la verdad, ¿cómo le parece que caí, tropecé, pero eso fue un descuido? No, hace rato que el Señor sabe que estás pensando. ¿Sí o no, iglesia? Que el pecado no viene a ser así. Cuando da fruto, cuando da luz el pecado. Dice que cuando coincide, ¿qué coincidió? ¿Qué pasó con Betsabé desnuda? ¿Qué coincidió con lo que él estaba pensando? ¿Ah? ¿Sí ve cómo se llama? ¿Qué están viendo? ¿En qué sembramos? Una persona que medita en la palabra de día y de noche viene glorificando al Señor. Viene con gloria, viene con alabanza y gloria. Hay uno que da cuenta cuándo la persona medita. Y así estemos pasando por lo más difícil, lo que hace uno es mostrarse y hágase su voluntad. Aún con lágrimas, llorando, sudando como gotas de sangre como el Señor, y estando triste hasta la muerte, diciéndole, hágase su voluntad y no la mía. Porque Él quiere que tengamos el mismo sentido de sus hermanos. No con queja, sino con alabanza. Señor, yo no sé qué está pasando. Me duele, Señor. Está doliéndome, pero aquí estoy creyendo que usted está haciendo la obra, que usted me prometió que no estaría solo y sobre él. Eso es meditar en la palabra. Porque estamos recordando que Él prometió que no nos dejaría, que estaría con nosotros. Pero el que no medita en la palabra viene dando el foco el maligno y él. Para eso es la conversación. Sacudir, alumbrar y que seamos apercibidos. Cuando la vio, no solamente se conformó con el deseo de los ojos, como
¿La mandó a traer, sí o no? ¿Qué hizo? Le abrió la puerta al huésped, al enemigo, haga lo que quiera, porque es todo Dios eso. David amaba a Dios. Un momento de ocio nos puede llevar a la experiencia. Él amaba a Dios y lo adoraba. Él es el salmista del Señor. Pero el Señor dice muy claro en 2 de Corintios 10:13. El que se crea firmemente. Él no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos soportar, porque fiel es Él por esta bendita palabra para amarnos. Eso dice la palabra. El que se crea firmemente en la carne. Y eso mostrándonos que ninguno está firme, que estamos firmes en la voluntad del Padre de nuestra propia voluntad. Porque Él dice que nuestra debilidad, si era la debilidad de David, Él dice, diga el débil fuerte soy en Él. Esas debilidades se le entregan al Señor. Y ahí es donde el Señor se glorifica. Entonces dice, vino uno de camino al hombre rico, y ese no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para el caminante que había venido a él. No como vino, a través de los pensamientos, ¿cierto? Sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él, que vinieron a él. Para aquellos que están en ocio, cuando ven esos dados y creen que son los malos, ahí empiezan. Lean. Cuando consigue darnos el pecado. Cuando tiene algo del enemigo para tentar, que llega en el momento justo, pero primero trabaja con los dados del fuego. Qué casualidad, mira, yo estaba pensando en mi y apareció. Ay, cómo se ríe. Pero yo estaba pensando y precisamente pasó eso. ¿No les ha pasado? ¿Cuánto dice, verdad? ¿Cierto que sí? Qué casualidad, me dice. Qué casualidad. Yo soñé con esta persona que la vi. ¿No? Iglesia nos está hablando, ¿verdad? Qué casualidad, mira, yo tuve un sueño, esa persona me escribió el día antes que lo escribe. Qué casualidad. Yo maquinando y pensando esto, mira lo que estoy viendo ahí. El Señor sabe que lo necesito, yo creo que eso viene de Dios. Es una bendición lo que me acaba de llegar. Iglesia nos está hablando. Amén. Primero la mente, los pensamientos, ahí le damos el trabajo. Entonces, se encendió el furor de David, porque qué fácil es juzgar a otro, ¿cierto? Él no había visto su propio pecado, pero vio el pecado de la parábola, de la historia. ¿Sabes qué? A veces venimos en pecado, pero nos es fácil mirar la paja del otro, pero no la viga que traemos. Eso es lo que el Señor nos está hablando. Él no nos trae para que miremos la paja, Él nos trae para ver nuestra propia vida. Ese es el propósito. Es fácil juzgar. Es fácil juzgar a los padres. Es fácil los padres juzgar a los hijos. Es fácil condenar, iglesia, es fácil. Es fácil decir por qué pasa esto. Tú y yo no sabemos nada, todo lo sabe Él. Y por eso vino y murió por todos, porque a todos nos ama por igual. Es fácil juzgar al pecador porque estamos nosotros aquí en una silla. Es fácil burlarse o renegar de los que están haciendo la obra, aún sin entendimiento. Es fácil. Hazla tú si la puedes hacer mejor. Porque el Señor dice que oren para que sean levantados obreros. La mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen para que el Señor levante obreros. En vez de criticar, oremos para que sean levantados los obreros del Señor. Un verdadero obrero tiene que dar la palabra toda que es útil. Es fácil, el Señor dice, ya no juzguen más de esta manera, nos dicen esta noche. Salimos y decimos, ¿sí ven? El Señor habló. Y el lado que yo estaba era la de los pies, usted está en la mesa con el Señor. Así somos, iglesia. Así somos, iglesia.
¿Sabe qué? Que le diga algo el camino hacia uno. ¿Quiere una guerra? De la paja de uno y la paja del otro con la vida de otros cada uno. Estoy hablando de antes. ¿Sí? Eso ya dice que así. Así es. ¿Sí? Ahora ya no es así. Aquí entra el Señor. Pues llama a uno primero para ganarlo a nosotros. Amén. Dígame, ¿quién? Ay, Dios santo, sigamos. Entonces se encendió el furor de David, como nosotros decimos ese hombre, ese fariseo, ¿cómo le va a decir a la pecadora? Cuando hemos sido el fariseo y hemos puesto en el lugar de la pecadora a la pareja, ¿no? Cuando estoy en la mesa y él no viene o ella no viene, ya lloraré en mi bajo. Porque lo que pasa en el aposento solamente el Padre lo sabe. Mira. Y dijo a Natán: vive Jehová, fuiste por Dios ahí, no. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y estaban hablando de él. No hay nada más terrible, iglesia, que venir a buscar la paga de Dios y no ver nuestra propia vida. Amén. ¿Sí ven? Lo mismo que el fariseo, ¿cierto? El Señor le cuenta la parábola, ¿cierto? Y le pregunta qué es. Y él da la respuesta y dice: exacto, ella me ama. Los pecados de ella son perdonados y salva. No le pasó nada. Estamos entendiendo todo el propósito de las parábolas. Cuán necesarias son. Pero cuando hay reino, el Señor te dice: ¿dónde estás? No vengas a escuchar más una historia que está dándole con el culo al lado. Y debe pagar la cordera 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y no solamente mató por Betsabé, mató a su esposo. Cuando una persona comete un pecado pequeñito y lo lleva a otro, no hay pecados grandes ni pequeños, pero lo lleva a otro y lo lleva a otro, hasta entenebrecer tanto la mente que le llame buena muerte. Porque era hizo su esposo. Y tuvieron un hijo. Ahora, ¿hubo consecuencias de esto? Sí, claro. Dice, entonces dijo Natán a David, tremendo como nos dicen esta noche: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y la mujer de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué? Y escucha, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? ¿Qué fue lo que tuvo poco? ¿Qué fue lo que tuvo poco? ¿Cuántos tienen y tienen en poco la palabra? Que se lo está hablando. ¿Cuántos tenemos en poco? Él no dijo: ¿por qué hiciste lo que hiciste con Betsabé y no tuviste en poco la palabra de Jehová? Qué peligro es eso. Bendito y alabado sea. ¿Por qué no tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías se te heriste a espada, tomaste por mujer a su mujer, por mujer a su mujer, sí. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti y sobre tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste ¿en qué? Tú lo hiciste ¿en? Todos estaban en guerra, todos estaban allá haciendo la voluntad de Jehová y él estaba haciendo lo otro en secreto. Nada era oculto delante de Dios. Así es. Tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel, y a pleno solo se hace testimonio. Entonces dijo David a Natán:
pequé contra Jehová. Tremendo, ¿no? Y Natán dijo a David, también Jehová, escucha, ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, después de esto, él escribe el Salmo 51, porque él se arrepiente. Él cae 7 días, porque ¿qué hizo que el pecado se volviera? Cuando tú lees el Salmo 51, hablo yo con mi hermano, eso es uno de los salmos más poderosos, porque es de arrepentimiento. El Salmo 91 es para protección y tú puedes pedir protección sin arrepentimiento. Pero el Salmo 51 es el que lleva al hombre a arrepentirse y a pedirle al Señor un corazón nuevo, a que lo lave y lo limpie, reconociendo que el pecado fue concebido y la necesidad de que Cristo, porque ahí donde dice, ha remitido tu pecado, ¿a dónde? Cristo. Cuando nos arrepentimos, el pecado es remitido a la cruz. Si no hay arrepentimiento, iglesia, si queremos seguir ocultando el pecado que tenemos, en Juan capítulo 20, desde Juan 20, del verso 20 al 23, dice que Él les da a los discípulos, dice, a los que os remitiesen los pecados serán remitidos, a los que remitiesen los pecados serán remitidos, pero a los que los retengan les serán retenidos. Por eso se dice que el que confiesa los pecados alcanza la misericordia, pero el que no, ¿qué dice? ¿Cómo? No prospera. Hay que confesar el pecado, remitirlo, llevarlo a la cruz, sentirse perdonado, pararse y no volverlo a hacer. Y David literalmente hubo consecuencias, todo lo que tuvo que vivir David con sus hijos y lo tuvo que asumir. Y uno dice, pero ¿cómo? Cuando uno leía David todo esto lo hace en silencio? Aún hubo uno de sus hijos que dijo que ¿por qué amaba tanto a Absalón? ¿Por qué amaba tanto a sus hijos siendo malos? Porque él sabía que era la consecuencia de su propio pecado. Porque él lanzó el juicio, no lo lanzó Dios. Fue él mismo que juzgó y dijo que merece muerte y que tiene que pagar 4 veces más. Eso es lo que hacemos nosotros cuando juzgamos a la otra persona. Lanzamos juicio contra él. Dice, con la misma vara que medimos debemos medirnos. Por eso no hay que juzgar. Ahora, si lo hemos hecho, aquí está el Señor. Remite eso y te será perdonado. Porque no lo sabíamos, el Señor habla en Hechos capítulo 17, verso 30, que es un tiempo de ignorancia, pero que el Señor nos está abriendo el entendimiento para comprender su voluntad. Y es que todos nosotros y los que nos han dañado procedan al arrepentimiento, porque todos hemos hecho mal. Bendita sea la palabra de Dios, iglesia, que nos lleva a toda verdad. Bendita sea la palabra. Porque esa es la justicia de Dios. Esa es la justicia de Dios. Si el Señor se entrara con nuestro juicio, mira cómo juzgó el fariseo. Mira cómo juzgó David. Y todos hemos. David no es el único que ha juzgado así. Nosotros también. Y el Señor le manda que nos arrepintamos en esta noche. Que cuando Él nos habla su palabra, nos trae a ti, a mí, no para llevar esta palabra para juzgar al mundo, sino que te trajo a ti, a mí, iglesia, para que nos arrepintamos y seamos como Él es. Que vivamos como Él ve. Porque Él no solamente amaba a David, sino que a Urias también lo amaba. Y Urias le dio una gran lección, porque cuando estaba de ocio, David mandó a llamar a Urias y lo mandó a dormir con su mujer a dormir. Y él dijo, no es tiempo de dormir, se quedó ahí fiel a David, cosa que David no se puede hacer. ¿Qué lección? Hablándole antes de que lo matara, y ni así, porque el enemigo, el visitante, te va a entenecer. Así que a los ociosos, el Señor les llama la atención en esta noche. Cuando nos manda a meditar, dice el Señor que el enemigo anda como la rugiente y Él sabe, Él lo sabe. Pongámonos en pie. ¿Cuánto le damos gracias al Señor por la amonestación? ¿Cuánto le damos gracias al Señor por la corrección? ¿Cuánto le damos gracias al Señor por sacudirnos, por alumbrarnos a través de su palabra, para que no seamos apercibidos? Podemos venir a la congregación diciéndole, Señor, yo no sé usted qué va a hablar en esta noche, pero se lo suplico, hábleme, Señor, examíneme,
ofendernos. Si bien hiciéramos, nos seríamos penales. Ahí donde estás, dile al Señor. Pidamos perdón, iglesia. Perdónanos por juzgarte. Perdónanos por lanzar juicios. Perdónanos por ver la paja del hermano en nuestra propia vida, Señor. Te pido perdón, mi Rey. En el nombre poderoso de Jesús nos presentamos en esta hora. Háblanos, Señor. No dejes de hablar. Señor, ya aprendí a andar solo. La amonestación es para hacer volver al
Padre,